esta huelga, es decir, que no van a realizar sus funciones, no podrán ser reemplazadas. Pero hay más sobre esta ley o este reglamento que se ha modificado. El tercer punto es que amplían las condiciones para que más huelgas pueden ser consideradas legales, y justamente ahí también vamos a ahondar con nuestro invitado, que es Ricardo Herrera, que es abogado laboralista, ya está listo para poder darnos más detalles de, además, en principio, que es un reglamento que ha generado mucha controversia, que ha generado quizá el descontento del empresariado. ¿Cómo beneficia a los trabajadores? ¿Qué beneficios va a traer para ellos? Por ejemplo, Pedro nos comentaba sobre los nuevos tipos de sindicato. No solamente las personas que pertenecen a una planilla van a poder crear nuevos sindicatos, sino también los independientes. Buen día. Lourdes, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué beneficios o facilidades se le da a los trabajadores con este nuevo reglamento? Bueno, efectivamente ayer se publicó un decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y tiene un error de partida, que es que, si ustedes se fijan en la norma, no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Cuando un decreto supremo afecta a toda la economía transversalmente, tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. Ahí hay una ilegalidad de origen que creo que afecta severamente a todo el decreto supremo. Tampoco, al parecer, se ha obtenido un informe favorable del Consejo de Viceministros, que deben evaluar esta norma por su impacto económico, evidente. Entonces, se han saltado u obviado procedimientos para la propia validez formal del decreto, que lo convierte en ilegal inmediatamente. En cuanto a lo que ustedes decían, sí, efectivamente, ahora se permiten algunos sindicatos que rompen un poco la lógica de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con lo cual se convierten en pautas ilegales, como por ejemplo la creación de la figura del sindicato de grupo de empresas. Para que un sindicato se forme, se requieren 20 trabajadores por lo menos, pero de la planilla de la empresa a la cual van a dirigirse, con la cual van a tener relación. No cabe la posibilidad de que se sindicalicen trabajadores de empresas distintas a la empresa en la cual se está formando el sindicato. Sin embargo, con la actual regulación, lo que se permite es que trabajadores de diferentes empresas puedan afiliarse a un solo sindicato para negociar con una empresa en cuya planilla no necesariamente todos los trabajadores están. Wow. Ajá. O también se crea la figura del sindicato de cadena productiva o del grupo de subcontratación, con lo cual entonces los trabajadores servicios... Sí, adelante, Pedro. Nos ha comentado una crítica respecto a la forma, cómo no pasó por distintos filtros, por distintos estamentos de aprobación de información previa a nivel de Consejo de Ministros, viceministros. Eso es muy importante. Luego, ya entrando al fondo, usted nos acaba de comentar algo respecto a la posibilidad que se afilen de distintas empresas para discutir con una. Esto, que es inusual, no lo teníamos en la legislación, llama mucho la atención. Pero quiero hacer una pregunta que seguramente muchas personas se hacen en su casa, escuchando que esta norma empodera a los sindicatos. Muchos dirán, eso no tiene nada de malo, porque es importante que los trabajadores tengan una protección legal, se respete sus derechos, se les pague dignamente. Pero más allá del propósito, ¿cuáles son los problemas que usted detecta respecto a si esta norma va a facilitar que se contrate a más personas, que se formalice a más trabajadores, o los emprendedores, los empresarios, viendo esta normativa tal como ha salido, van a recular, van a esperar, no lo van a hacer? Claro, Pedro. Por ejemplo, si un sindicato de grupo de empresas se forma, o un sindicato de cadena de subcontratación, con trabajadores que no solamente son de la misma empresa, sino de otras empresas, servicios, contratistas, vamos a tener un problema operativo severo, que es que cómo la empresa emplazada para negociar va a poder llegar a un convenio colectivo para otorgar beneficios laborales a gente que no está en su planilla. Entonces se traba, se dificulta la negociación colectiva, se encarece también la negociación colectiva, porque el empleador va a tener que pensar en que cuando contrata trabajadores en planilla, no solamente responde por ellos, sino por todos los trabajadores que pudieran estar trabajando en empresas vinculadas económicamente a la suya, o trabajadores que están en su centro de trabajo por intermediación laboral o por tercerización. Entonces, evidentemente, el costo laboral ya es incalculable. Eso desalienta a las empresas a tener trabajadores en nómina y se puede entonces incrementar la informalidad.
porque evidentemente el trabajador fuera de planilla es un trabajador que no tiene derecho a sindicalizarse ni a establecer una negociación colectiva. Entonces seguimos en la lógica errada desde mi punto de vista de incrementar los costos laborales, lo cual desanima a la formalidad laboral, teniendo en cuenta que hemos perdido 1,5 millones de puestos de trabajo durante la pandemia formales, de los cuales solo hemos recuperado 1 millón. Entonces, este decreto supremo, aunado al de tercerización, que entra en vigencia el 23 de agosto, realmente desincentivan la formalidad laboral, van a incrementar los costos laborales y van a generar reacciones naturales de las empresas de evitar contratar más trabajadores en planilla. Entonces, por lo que nos dice también, esto va a afectar a nuestra reactivación económica. ¿Cuál es la proyección quizá que tiene respecto a la cantidad de personas, de trabajadores que podrían sindicalizarse a través de este reglamento? Sabemos que actualmente hay un 4% de trabajadores formalizados que están sindicalizados. Bueno, yo creo que es más, debe ser un 8% de trabajadores sindicalizados en el sector privado, de la masa formal de trabajadores, que es solamente la cuarta parte de los trabajadores dependientes del Perú, y eso puede duplicarse en el Estado, donde hay más cultura sindical, más sindicatos existentes en las entidades públicas. Yo creo que, evidentemente, con estas normas se fomenta la sindicalización, pero se dificulta la negociación colectiva y la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, probablemente tengamos más huelgas que antes. Y eso evidentemente afecta la paz laboral, afecta la armonía en el centro de trabajo, y eso va a repercutir económicamente en perjuicio no solo de las empresas, sino también de los trabajadores. Doctor Herrera, uno lo escucha porque leer la norma en el peruano tiene muchos tecnicismos, menciona, se modifica el inciso tal, el numeral, entonces uno no comprende si no es abogado y no es especialista. Pero luego viendo algunos de los efectos inmediatos que tiene la norma y la explicación que usted da respecto a que va a desincentivar la contratación, la formalidad, es el análisis que usted hace. ¿Qué habría pretendido el gobierno planteando esta norma que, repetimos, no es ir contra los trabajadores, pero sí llama la atención que no se haya discutido en el Consejo Nacional del Trabajo, donde los representantes de las empresas pueden hacer valer su voz y alertar de algún problema o inconveniente? Pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha pretendido el gobierno? ¿Qué es lo que quiere hacer, digamos, con esta norma, con estos cambios? Creo, Pedro, que es una norma populista, como la norma de tercerización, que pretende lograr que el gobierno recupere puntos en las encuestas de popularidad, ¿no? Y realmente es una norma que carece de toda legitimidad por lo que tú acabas de decir. No se ha discutido suficientemente en el Consejo Nacional de Trabajo, que es la plataforma de concertación social donde encuentras representantes de no solo trabajadores, sino también del Estado y de los empleadores. Entonces, el gobierno está aprobando normas de gran impacto laboral sin la suficiente discusión y sin ninguna legitimidad social. Por otra parte, por ejemplo, se dice que los convenios colectivos solamente van a ser aplicados a los afiliados al sindicato que firma el convenio colectivo. Entonces, ¿qué pasa con los no afiliados? Van a ser obligados a afiliarse para poder beneficiarse de los alcances del convenio colectivo, con lo cual se da una norma inconstitucional, porque la libertad sindical supone el derecho que tengo yo de afiliarme o no afiliarme a un sindicato. Y por otra parte va contra lo que dice la ley de relaciones colectivas de trabajo, que establece que un sindicato mayoritario, o sea un sindicato que afilia a la mitad más uno de los empleados, por ejemplo, o de los obreros de la empresa, puede celebrar convenios colectivos con eficacia general, que se aplican tanto a sindicalizados como a no sindicalizados. Doctor Herrera, este reglamento. Y en esa línea, ¿qué es lo que van a hacer los empresarios o los emprendedores ante esta situación? Es un decreto supremo que está cambiando, reformando un reglamento. Usted nos dice que va contra distintas leyes. O sea, va a tener que accionar ante el Poder Judicial, el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el camino que van a tener los empleadores? Yo creo que van a hacer lo mismo que lo que están haciendo con el decreto supremo de tercerización, ¿no? Acciones de amparo para pedir medidas cautelares. Ya se están concediendo en el Poder Judicial medidas cautelares contra el decreto supremo de tercerización. Acciones populares para que el Poder Judicial considere que este decreto supremo es ilegal, porque va contra el texto de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y también denuncias ante Indecopy a la Comisión de Barrera de Acceso al Mercado, porque efectivamente este decreto supremo es una barrera de acceso al mercado al incrementar los costos laborales innecesariamente. Seguimos entonces generando normas que lo único que hacen es agudizar el conflicto laboral y social, cuando más bien se trata de generar normas que sean objeto del consenso para que mejoren la eficiencia de las empresas y permitan la contratación de más trabajadores en planilla.
Solo 1 de cada 4 trabajadores en Perú está en planilla y tenemos una masa laboral entonces absolutamente precaria, como dice la OIT, haciendo un trabajo indecente porque no tiene la más mínima protección social. No hay fondo de pensiones, no hay CTS, no hay seguridad social, no hay beneficio alguno, ¿no? Entonces estamos legislando por una minoría cuyos costos laborales se incrementan considerablemente sin tener en cuenta la capacidad económica de las empresas que están todavía convalecientes de un golpe enorme que han sufrido a raíz de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias por esta explicación al doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, respecto en torno a este reglamento, a esta modificación que ha señalado ya de populista y además que se da días antes nada más de Fiestas Patrias, de un mensaje presidencial. Vamos a estar atentos a toda la discusión, el debate. Muchas gracias, doctor Herrera. Vamos a escuchar también seguro a los representantes del gobierno, del Ministerio de Trabajo, de los sindicatos, los trabajadores. Todos tienen opinión y seguramente hay más de un reclamo justo, pero todo esto aparece ayer domingo sin haber sido previamente debatido en el Consejo Nacional del Trabajo. Es esencial. Es el afán de sorprender y dejar a los empresarios como que son los malos de la película, cuando hay mucho más. Mira tú, el Estado cambia la normativa laboral, el Estado elimina una serie de, digamos, de estamentos, supuestamente es el que le da todos los derechos a los trabajadores, pero en la realidad, no nos dejan mentir los trabajadores estatales, no les reconocen sus derechos, no les pagan sus horas extras, los han tenido en CAS, los quieren renovar de otra manera. La demagogia viene desde el Estado, que debería dar el ejemplo a la hora de dictar leyes para afectar a los privados. Y hay que recordar que este sector privado ha crecido durante la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores cambiaron, giraron de negocio, obtuvieron quizá su AFP u otras ganancias CTS e invirtieron. Entonces, ¿qué son? Son empresarios. También. Hay un grueso de empresarios en nuestro país. Bien, 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias al doctor Herrera. A las 8:30 tenemos información.